Cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios y preparar este tiempo, que el Señor se mueva conforme a su perfecta voluntad. ¿Cuántos saben que la perfecta voluntad es buena, agradable y perfecta? Dios, te damos gracias por este tiempo. Que en estos momentos, Señor, tu Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú hablándonos tu palabra de vida, Señor. Padre, aquí estamos dispuestos a hacer buena tierra en tus manos, Señor, y que tú siembres esa semilla que traiga frutos en su momento, Padre Celestial. Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer en cada uno de nosotros en esta mañana, que haya una determinación de tomar decisiones, de hacer reformas, de hacer cambios en nuestras vidas, Señor. Dios, te damos toda la gloria y la honra a ti, precioso Espíritu de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor Jesucristo? Dale tu mejor aplauso a Él. Pues vamos a prepararnos ya después de las recetas. Vamos a sentarnos y vamos a recibir el alimento que Dios tiene para nosotros. Hoy el Señor quiere hablarnos sobre ser, ¿qué? Determinados. Y ser determinados habla de personas que son firmes, que toman decisiones, que son prontas para hacer cambios, que caminan con fe, con seguridad, que toman resoluciones rápidas para poder solventar o resolver una situación. Una persona determinada es aquella que es valiente, que no se amedrenta ante las situaciones adversas que se presentan. Todo lo contrario, el hombre o la iglesia que no es determinada es la que siempre va a detenerse ante las adversidades, no va a querer luchar ante todo lo que se presenta en su vida. Una persona que no tiene determinación es aquella que va a caer en temores, en inseguridades, el no puedo, el mejor me quedo quieto, etcétera, etcétera. Es un estado de ánimo que no le permite realmente entender y cumplir los propósitos que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros? Pero a veces no hay determinación para hacerlo. Y hoy el Señor quiere que tú y yo salgamos de aquí, o en el transcurso de esta predicación vayas tomando determinaciones en algunas áreas de tu vida. Porque eso es lo interesante, que venimos aquí para escuchar a Dios y ser determinados en hacer algunos cambios en nuestras vidas que no han sido correctos, o mejorar algunas otras áreas de nuestra vida. ¿Cuántos han ido a eso? Porque si no sería infructuoso llegar a este lugar y salir más desanimado o peor en la percepción de los problemas que tenemos. Vamos por favor a 2 de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Y le voy a dar lectura a algunos versículos. Vamos a leer primero el versículo 1 y 2, y luego nos vamos al 4. Yo les voy indicando. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Y aquí el rey Asa iba a recibir una profecía de parte de Azarías. Y le dijo: oídme, Asa y toda Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieran con él. Y si le buscaran, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. La profecía era en relación a Asa, que había estado un tiempo de no querer buscar a Dios, que hacía las cosas sin considerar a Dios. Y aquí le estaba diciendo el profeta, esta profecía, Azarías a Asa, que tenía que tomar una determinación de buscar a Dios para que Dios también se pudiera acercar a él. Dios siempre quiere acercarse a nosotros. Nosotros somos los que muchas veces no queremos acercarnos a él. Y cuando alguien no quiere acercarse a él es porque no quiere la dirección de él, no quiere el consejo de Dios. Vamos al versículo 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado. Entonces llegó el momento que Asa determinó que
convertirse a Dios y buscarlo. Hoy el Señor nos está hablando a algunos de nosotros que quizá hemos estado en un tiempo de pasividad espiritual y hoy te dice el Señor, determina buscarme para que me encuentres. Determina buscarme para que me encuentres. Porque ha habido muchas cosas en el transcurso de nuestra vida que ha impedido, que no queremos muchas veces realmente tener una búsqueda, un encuentro con Dios. Hoy el Señor está hablando a muchos aquí que seamos determinados en ese aspecto. El versículo 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Versículo 8, cuando asa, fíjense, la determinación siempre va a provocar un resultado. Cuando alguien es determinado, siempre va a provocar o va a tener un resultado bueno para nuestras vidas. Siempre. En la determinación viene la bendición. Y aquí lo encontramos en Asa cuando dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y empezó a tomar reformas, empezó a tomar decisiones. ¿Qué empezó a hacer? Quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá. Empezó a quitar aquello que no glorificaba a Dios. Hoy tú y yo tenemos que tomar determinación de empezar a quitar ídolos de nuestras vidas. Y toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y tomó otra decisión, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Hoy también nos está diciendo el Señor, determina levantar un altar al Señor. Hemos perdido esa gran bendición de poder levantar altares en nuestras casas. ¿Qué es un altar en nuestras casas? Es un tiempo de familia donde hacemos haz de cuenta que te reúnes en tu iglesia y empiezas a adorar a Dios, empiezas a orar, empiezas a clamar, empiezas a hacer allí un altar glorificando el nombre de Dios en tu casa junto con tu familia. Quizá muchos no hemos sido determinados en eso. Y hoy el Señor te está diciendo, determina hoy empezar a levantar un altar en tu casa para Dios. Versículo 12. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos. Y el resultado de ser determinados, mis hermanos, que recibieron, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Cuántos quieren experimentar la paz de Dios en todo momento? Pues determina, número uno, buscar a Dios. Determina empezar a hacer un altar en tu casa, un altar de adoración en tu casa. No te conformes solamente con venir y levantar. Hoy levantamos un altar a Dios a través de la alabanza. Pero no te conformes solamente con el domingo. Levantemos un altar todos los días, porque el Señor es digno de recibir toda la gloria y la honra en todo momento, de parte de su iglesia, que somos nosotros. Esa es la introducción, porque queremos ir a través de la Biblia, encontrar momentos en los cuales hubo hombres y mujeres que fueron determinados y obtuvieron una bendición. Y hoy el Señor quiere darte eso, pero déjame llevarte antes de ello. Vamos por favor a Hechos 14, al libro de los Hechos, versículo 14, porque Dios quiere pedirte algo en esta mañana. Hechos 14, versículo 8 al 10. Hechos 14, del versículo 8 al 10. Vamos a ver a un hombre aquí, fíjense. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado, ¿de dónde? De los pies. Ahí estaba un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado o caminado. Fíjense, este hombre oyó. Yo te voy a marcar una diferencia de lo que, porque muchas veces pensamos que todos estamos aquí y si les pregunto, ¿estamos oyendo? Sí estamos oyendo, pero muchas veces estamos oyendo con nuestro sentido, nuestros oídos naturales.
¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quiere que tú pongas disposición de escucharle a Él con tus sentidos espirituales. Este hombre, cojo de nacimiento, dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Este hombre, ¿se dan cuenta de algo? No entró a pedir sanidad. No entró a pedir sanidad. Solamente entró y oyó a Pablo. Y Pablo vio en él fe. Hoy el Señor te está diciendo que dispongas tu oído espiritual, un oído espiritual donde podemos entender y ver la grandeza, los milagros, el poder que Dios tiene para bendecirte en esta mañana. Quizá muchos venimos para pedirle algo, para recibir algo, y eso es bueno y a eso venimos. Hay otros que no. Muchos vinieron, dicen, bueno, pues me trajeron porque pues no tengo nada que hacer ahorita en la mañana, más tarde tengo otras actividades, pero aún así estás aquí. Solamente el Señor quiere que tú pongas tu oído espiritual para que recibas el milagro que Dios quiere darte, aunque no se lo pidas en esta mañana. ¿Cuántos vienen por eso? Vamos a ver entonces en la vida de Daniel, en capítulo 1, versículo 8 y 9, fue un joven que determinó algo. Y Daniel propuso en su corazón, Daniel capítulo 1, versículo 8 y 9, y Daniel determinó en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Daniel, llevado cautivo a Babilonia, ahí determinó, ¿sí?, no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que tomaban ahí. ¿Qué significa esta comida y este vino? Muchas veces el mundo es la comida del mundo, que el mundo que está ofreciendo a todas las personas, una comida contaminada, una comida que enferma. El vino, un vino que embrutece, un vino que no deja pensar claramente a las personas. Pero Daniel determinó, estoy hablando de una forma espiritual, Daniel determinó no contaminarse con esos alimentos. Hoy habrá una iglesia aquí que hoy toma la determinación de no contaminarse con lo que el mundo te está ofreciendo. Porque es una comida chatarra, una comida que no edifica. Pero muchas veces el cristiano quiere alimentarse todavía de esas cosas que están en el mundo, del vino que está en el mundo. En lugar de embriagarnos del Espíritu Santo, que es la iglesia lo que tiene que buscar, embriagarse, llenarse del Espíritu Santo, mejor quiere beber del vino del mundo. De ese vino que te lleva a tomar decisiones que no son sanas, que están fuera del propósito de Dios. Hoy el Señor nos está diciendo, toma la determinación como Daniel de determinar de no comer de ese alimento ni beber de ese vino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y puso Dios a Daniel, versículo 9, en gracia. Ahí está la bendición, te repito, determinación trae bendición. Determinación trae un beneficio favorable a cada uno de nosotros. Y aquí, ¿cuál fue el beneficio de Daniel de obtenerse de eso? Recibió gracia y buena voluntad ante todas las personas que estaban ahí, que cuando vemos la historia de Daniel, terminó siendo un gobernador de Babilonia. Hay un resultado cuando somos determinados. Pero si este joven no hubiera sido determinado en abstenerse de tomar los alimentos que le ofrecían y el vino que le ofrecían, seguramente hubiera fracasado. Y esa es una realidad. El cristiano que no toma determinaciones, que no es determinado en las cosas que Dios quiere que hagamos, tarde o temprano el resultado no va a ser favorable para ninguno de nosotros. Y quizá muchos estemos ahí batallando en esas áreas, pero te repito, hoy te pide el Señor que solamente lo escuches con tu oído espiritual. En Daniel 6 también, 7 al 10,
Ahí vemos también a un Daniel que cuando lo empezaron ahí, cuando se tuvo que firmar el edicto del rey Darío, que todo aquel que buscara a otro Dios y no al rey, lo iban a llevar ¿a dónde? ¿Han leído Daniel o no? ¿Seguros al horno? Al foso de los leones. A que venía el discipulado. Iba a ser llevado al horno. ¿Al horno? Al foso de los leones. Pero vean, él determinó el lugar. ¿Cuántas veces cuando el enemigo nos ofrece algo y nos resistimos a hacerlo y no tomamos la determinación de primeramente consultar a Dios, caemos muchas veces en la trampa, caemos en el miedo? Aquí ya había sentencia que todo aquel que buscara a otro Dios iba a ser llevado al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? En Daniel 6:10 determinó buscar a Dios, orar a Dios 3 veces al día como lo hacía comúnmente. Muchos de nosotros muchas veces estamos emproblemados, a punto de que el león perverso nos devore y no tomamos buenas decisiones. No somos determinados de buscar a Dios a través de la oración. Y tenemos que ser determinados a buscar a Dios antes. De verdad experimenta eso, que cuando estás buscando a Dios en oración y ruego, ante las adversidades o los peligros que te acechan, te aseguro que en ese momento se levanta un león más poderoso que ese león que es Satanás. Se levanta el león de la tribu de Judá a favor de la iglesia, a favor de ti, a favor de tu familia. Pero lo buscamos en oración y ruego. Y tenemos que ser determinados antes de abrirle nuestro corazón al diablo para traernos temor. Vayamos a la presencia de Dios, determina a buscar a Dios primeramente y vamos a encontrar un Dios que nos da la fortaleza y la seguridad. Daniel lo hizo. Pablo, vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Pablo tomó la determinación de avanzar y dejar el pasado. Muchas veces el pasado impide seguir en los propósitos que Dios tiene para el futuro. Nos quedamos en el pasado atorados. Precisamente las personas que no son determinadas, su pasado los agobia y los detiene. La culpabilidad no los deja avanzar. Todos cometemos errores. ¿Habrá alguno aquí que no? Todos mírenlos, nadie comete errores. Híjole. Yo sí cometo errores. Pero ¿sabes qué? Los errores para los cristianos son para aprender, para crecer, para arrepentirnos y para ser mejores y no volver a caer. Pero cometemos errores. Pero a veces esos errores nos hacen, el diablo, que es el acusador de la iglesia, siempre te está recordando tu pasado. Siempre te está acusando el error que cometiste ayer, la falta que cometiste ayer, por falta de carácter, por lo que quieras. Y a veces se la compramos. Y entonces la culpabilidad te detiene. Y sabes, el cristiano que se detiene en la culpabilidad para no avanzar en los propósitos de Dios es que realmente no ha conocido quién es Dios. Pero el cristiano que conoce a Dios a pesar de su pasado que no fue sano, entiende que hay un Cristo que murió por él y que su sangre lo limpió para hacerlo nueva criatura, para continuar adelante en los propósitos que Dios tiene para su vida. El Señor te dice: sé determinado, no te detengas a pesar de tus errores. Y Pablo lo decía, mira, Filipenses 3, 12, 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Aquí está la determinación de Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Mismo
Isaías dice, no traigas tu pasado a tu presente, porque he aquí yo tengo algo nuevo para ti. Que tu pasado no nos detenga, mis hermanos. Lo que hiciste ya lo hiciste, pero ya está perdonado, y perdónate tú para continuar en un futuro maravilloso que Dios tiene para tu vida. Pablo decía, yo ya no voy a estar pensando en lo que hice atrás, en el pasado. Me olvido lo de atrás para extenderme a ver lo que Dios tiene para mí en el futuro. Y el 14, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que tenemos un premio de parte de Dios? Pues corre, no te detengas, no permitas que el diablo te siga acusando y deteniendo. Levántate y prosigue la carrera, porque hay un gran premio para ti y para mí. Vamos a ver, también hay un caso, ¿te acuerdas de la mujer sirofenicia? Esta mujer que tenía una hija endemoniada, en otras partes decía que estaba enferma, pero al final de cuentas era una mujer que buscaba a Jesucristo para que la sanara. Pero de repente en la búsqueda de él se presentan sus discípulos y le dicen, vete mujer, la alejan de Cristo, el Señor está ocupado. Y esta mujer, ¿qué hizo? Determinó permanecer firme y seguir buscando y clamando por esa, y clamaba, y le clamaba a Cristo por su hija. Pero llegan los discípulos y la quieren correr. Pero después Jesús la ve, la escucha, pero no le responde. Y muchas veces así somos, buscamos una bendición y de repente se levantan impedimentos y empezamos a decir, Señor, ¿qué pasa? Y seguimos clamando y de repente nos sentimos como que el Señor no nos escucha, no nos responde. Y seguimos clamando y de repente esta mujer recibe hasta un insulto de parte de Jesús. Pero fue determinante de seguir adelante a pesar de todos los impedimentos y a pesar de la ofensa, hasta poder encontrar la bendición de Cristo, y fue sanada su hija. Perseveremos, mis hermanos, a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que se nos levanta en contra. Persevera hasta encontrar la bendición del Señor. Dios quiere bendecirnos en todo momento, pero a veces no llega inmediatamente la respuesta de Dios. Pero lo que sí tú y yo tenemos que saber, aunque no llegue pronto la respuesta, tenemos que saber que tenemos un Dios fiel para con cada uno de nosotros, y que Él cumple sus promesas de acuerdo a sus tiempos y las formas que Él tiene ya establecidas. No son conforme a nuestros tiempos, no son conforme a las maneras que quisiéramos. Él ya está trabajando en tu bendición, hermano. Él ya está trabajando en tu bendición. Otro caso que vemos aquí, el ciego Bartimeo. Vean, vamos aquí a algo interesante. Marcos capítulo 10. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, y él de sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. Pero fíjense, y oyendo que era Jesús Nazareno, él no veía. Físicamente no podía conocer a Jesús porque estaba ciego, pero escuchó, oyó. Desde ese momento, fíjense, este ciego seguramente escuchaba la fama que tenía Jesús. De un Jesús que andaba de aldea a aldea, sanando, libertando. Y él, sin conocerlo, porque no podía ver, dice que hizo y oyó que era Jesús. Ahí empezó a despertar algo en su corazón, porque escuchó a Jesús. Y tú y yo deberíamos, fíjate, hoy tú y yo tenemos 66 libros en los cuales Cristo está presente. Y tú y yo podemos realmente oír a Jesús, y cuando escuchamos a Jesús tiene que despertar fe en cada uno de nosotros.
Este ciego no podía ver a Jesús, pero simplemente con escucharlo despertó algo en su corazón. Y ese algo es fe. Cuando tú y yo escuchamos la palabra, tiene que despertar fe y una esperanza que va a venir algo maravilloso, una gran bendición para cada uno de nosotros. Pero la distracción no nos permite oír correctamente a Dios. Yo te decía que muchas veces estamos aquí, pero quizás estás escuchando, oyendo con tu oído natural. Y tu oído natural está viendo lo natural solamente. Está percibiendo lo natural. Y en lo natural va a haber distracciones en tu mente y en tu corazón. Por eso el Señor siempre nos pide que escuchemos con oídos espirituales. ¿Por qué? Porque tú y yo ya no estamos dentro del reino natural. Dice el Señor que estamos sentados ¿en dónde? En lugares celestiales. Y dice el Señor que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Cristo. O sea que tú y yo estamos en tu reino natural, donde todo es limitado, donde muchas cosas no se pueden, pero tú y yo estamos arriba, sentados en lugares celestiales, en lugares junto con Cristo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos traer lo sobrenatural, lo espiritual a lo terrenal. Lo que no podemos verlo aquí, en lo espiritual puedo ver a un gigante que sí puede hacer lo que se llama Jesucristo. Y este hombre dice que oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre estaba ciego y muchos le reprendían para que se callase, pero él, ¿qué hacía? Él clamaba mucho más. Vean, escuchó a Jesús, pero se levanta un grupo de personas que le decían: cállate. Él buscaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se levantaba gente y decía: cállate. Pero ya no había nada que le iba a impedir callarse, porque había escuchado a Jesús. Cuando un cristiano sabe escuchar a Jesús, tu clamor muchas veces la gente se va a levantar y va a decir: no es cierto, deja de estar buscando ese Dios que no existe. Pero el cristiano que escuchó a Jesús, que sabe escuchar a Jesús, va a tener la determinación como este hombre hizo. Fíjense, y muchos le reprendían para que se callase, pero él, ¿cómo respondió? ¿Se cayó? Él clamaba mucho más. ¿Por qué? Porque tenía la determinación, la convicción de que había escuchado a Jesús y no importaba con lo que la gente le dijera. Tú tenemos que aprender a no movernos en lo que la gente te dice, sino muévete en de lo que escuchaste a Jesús, y al contrario, sigue clamando más, sigue buscando más a Dios. Pero a veces nos detiene eso cuando dice la gente: cállense, ya no vayas a la iglesia, ya no leas el libro. Es una falacia el cristianismo. Y cuando no escuchamos a Jesús, empiezas a dudar: tal vez sea cierto porque no ha llegado el milagro a mi vida. Tal vez sea cierto porque no ha pasado nada en mi vida. Un cristiano que está pensando de esa manera es que, te repito, es que realmente no conoce a Dios. No ha aprendido a escuchar a Cristo realmente. Pero este hombre dice, clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, fíjense, esa determinación de este hombre ciego hizo que Jesús se detuviera, mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, porque el Señor te llama. El versículo 50, él entonces, arrojando su capa, fíjense, ¿qué significa eso? Entendemos que el ciego trae una capa, pero cuando escucha a Jesús, tiene una convicción de fe. ¿Qué le estaba dando identidad a este hombre? Esa capa habla de tener una identidad. ¿Cuál es la identidad de este hombre antes de escuchar a Jesús? Su enfermedad. Era conocido porque estaba ciego de nacimiento, muchos años.
Esa era su identidad. Pero cuando escuchó a Jesús, y aunque le dijeron que se callara, él siguió clamando con más desesperación. ¿Y qué hizo? Arrojó su capa. ¿Qué quiere decir? Que arrojó la identidad de ciego que tenía y tomó la capa de sanidad. Hoy Dios te dice a ti, mi hermano, a muchos, ya quítate esa capa. Cuando no hay una fe verdadera en Cristo, en todo lo que hizo, cuando no conocemos la fidelidad de Dios, muchos seguimos trayendo capas. Y no solo de ceguera espiritual. Hay capas de incredulidad. Hay capas que no queremos seguir cargando. Y esa capa no permite que realmente entendamos el propósito que Dios tiene para nosotros y para nuestras familias. Son capas que no queremos despojarnos. Pero si tú has escuchado a Jesús y le has creído, hoy te dice el Señor, arroja tu capa. Arroja tu capa. Si tú entraste aquí enfermo en esta mañana, en este momento el Espíritu Santo está diciendo, esa ya no es tu identidad, porque por las llagas de Jesucristo tú eres sano. Tu identidad es sanidad, porque tú portas dentro de ti a Jehová Rafa, el sanador. Tú eres el que transportas al Señor, que es sanador. Despójate de esa capa de enfermedad. Pero lo tienes que creer, porque este hombre escuchó a Jesús. Y tú y yo escuchamos a Jesús y le creemos a Jesús. Y entonces dice que cuando arrojó la capa, se levantó y fue ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y después que recibió la sanidad y la salvación, ¿qué hizo el ciego? Bueno, el que ya no era ciego, ¿qué hizo? ¿Para qué quieres tú una bendición, mi hermano, mi hermana? Muchas veces, ¿por qué buscas una bendición de Dios? ¿Por qué quieres que te quite algo? ¿Por qué si estás enfermo también? ¿Por qué le dices, Señor, yo quiero ser sano? ¿Para qué? ¿Qué provocó esa sanidad? Esa enfermedad, perdón. ¿Qué provocó tu enfermedad? Y a la luz de la palabra, vemos que muchas veces hay una semilla que se mete en tu cuerpo y produce un fruto. Esa semilla es el pecado y el fruto muchas veces es enfermedad. Pero esa semilla puede erradicarse cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, nos apartamos de él y nos arrepentimos verdaderamente. Y esa semilla se quita para que produzca una semilla de esperanza y de fe para que el fruto sea sanidad. O sea que hoy tú puedes tomar la determinación de quitar esa semilla. Esa semilla que produjo un problema en tu cuerpo. Cámbiala, determina cambiar esa semilla por una semilla de arrepentimiento. ¿Cuántos lo quieren hacer en esta mañana? ¿Y qué va a traer? Sanidad. Y que tu propósito, tu motivación sea que seguir a Jesús. Porque si quieres sanidad solamente porque te quieres sentir bien de tu cuerpo, sin ningún propósito, no, mi hermano. Tú y yo tenemos que decir al Señor, sáname, dame las fuerzas. ¿Por qué? Porque quiero seguirte. A la suegra de Pedro la sanó de una fiebre. Esta mujer se levantó y le servía. Pregúntate, y si yo te pregunta, ¿para qué quieres la sanidad? ¿Para andar en tus andadas? ¿Quieres la sanidad para no buscar a Dios? ¿Quieres la sanidad para de vez en cuando congregarte? ¿Quieres la sanidad para estar fuerte y poder entretenerte en muchas cosas que no sean en Dios? Pregúntale a Dios. Dile a Dios, platica con Dios, ¿para qué quieres tu bendición? Vamos a otro caso muy interesante.
Vamos a Juan capítulo 5, versículo 1-9. Otro paralítico. ¿Quién sabe por qué Dios está hablándonos a todos los paralíticos? Este es de Betesda. Juan 5, versículo 1-9. Ay, caray. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua, quedaba ¿qué? Sano de cualquier enfermedad que tuviese. Pero fíjense, ahí había un hombre, dice que hacía 38 años que estaba ¿qué? Enfermo. Cuando Jesús lo vio, y aquí viene otra cosa interesante, cuando Jesús lo vio, fíjate que también estamos hablando de los sentidos. Primero hoy escuchar, pero aquí habla de ver. Lo interesante es que Jesús no ve como tú y yo vemos. Jesús no ve como tú y yo vemos. Había un hombre enfermo de muchos años, pero no había nadie que le ayudara. Pero Jesús lo vio. ¿Y sabes qué nos enseña cuando Jesús ve? Es que muestra compasión e interés por las personas. Porque había muchos ahí que no le ayudaron a este hombre a meterse para recibir la sanidad. Pero había un hombre que tenía misericordia y compasión de él y lo vio. Y si algo nos falta a la iglesia es tener el ojo de Cristo, ser compasivos, ser misericordiosos. Hoy vemos en la sociedad, pareciera que vemos esta escena de gente con problemas alrededor, gente que le pasa algo en la calle, y si has visto videos que se siguen de filo, lo ven y no hacen nada. Y quizás seamos como en la historia del samaritano, un hombre que venía de Jerusalén, bajando de Jerusalén, fue asaltado, fue golpeado, casi lo matan. Pasa el sacerdote levita y lo ignoran. Pero pasó un samaritano, fíjate, un samaritano que tenían broncas entre los judíos y los samaritanos, tuvo un corazón correcto y se detuvo para ayudarlo. Este hombre no había nadie que le ayudara, pero Jesús lo vio. Acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese, Jesús le dijo: a ver, no necesitas que nadie te ayude. Muchas veces andamos en busca de alguien que nos ayude cuando no entendemos que hay un Cristo que en todo momento nos quiere ayudar. Y él dice: ¿sabes que no hay nadie que te ayude, pero yo ya te vi? Dice, ¿qué quiere? Dice, ¿quieres ser sano? Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, un milagro al instante. ¿Cuántos quieren un milagro al instante? ¿Qué pasó? Aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Aunque parezca que nadie está alrededor tuyo para ayudarte, hoy el Señor te dice: yo estoy cerca de ti para levantarte, para sanarte. No necesitas que alguien se acerque a ti. Yo ya te vi con amor y con misericordia y quiero sanarte. Así que no te desanimes, sé determinado en creerle a Jesús. Este paralítico determinó creerle a Jesús. Y aunque no había nadie a su alrededor, dice: Señor, sáname. Wow. Quiero llevarte. Vamos a un hombre, todos conocen la historia del hijo pródigo.
¿Cuántos hijos pródigos hay? No. Bueno, pero hoy van a dejar de serlo. Vamos a Lucas, capítulo 15. Vamos a la lectura del 11 al 24. Lucas 15. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo ¿cómo? ¿Bendecidamente? Perdidamente. Ya vemos muchos hijos pródigos que a veces queremos ya alejarnos de Dios. Esto nos habla de un cristiano que muchas veces ya se aburrió de las cosas de Dios. Jóvenes, adolescentes, hombres maduros, matrimonios, que dicen, ya no voy a ir a la iglesia. Pero cuando un cristiano se empieza a separar de Dios y toma la decisión de salirse de la casa de Dios, de la casa del Padre, podemos incurrir en esto. Dice que vivió perdidamente. Se dice que este hombre, en esa palabra que vivió perdidamente, obviamente malgastó todos los bienes que el Padre le había dado. Yo te pregunto, nuestro Padre Celestial, ¿qué te ha dado? Pero si tomas la decisión de salirte de su cobertura, de salirte de su presencia, vas a empezar a vivir perdidamente y malgastar las bendiciones que Dios nos ha dado, dones, ministerios, todo lo bueno viene de parte de Dios. Vivir perdidamente, se dice, algunos teólogos, comentaristas, como dice mi hermano, ya extrañamos que predique, pero fíjate, dice que perdidamente habla de una persona que hizo todo lo peor, todos los pecados por haber, mujeres, vinos, hoy trasladado al tiempo presente, drogas, de lo peor, y vivía con el Padre. En la casa del Padre tenía muchas cosas. Cuando estamos en la casa del Padre experimentamos cosas maravillosas de parte de Él. Cuando buscamos su presencia, cuando habitamos en su presencia. Pero cuando empezamos a tomar decisiones para vivir perdidamente, todo se empieza a caer, a destruir. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Experimenta, mi hermano, alejarte de Dios. Toma esa mala, determina hacer lo incorrecto, requieres determinar de hacer lo incorrecto. Te va a empezar a faltar. Vas a empezar a sentir que te falta algo. Y cuando tú y yo experimentamos las bendiciones de Dios en su presencia y tomamos la decisión de alejarnos, empezamos a sentir falta de algo. ¿Y sabes qué es? Esa falta de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su compasión, de su perdón. El que se aleja de Dios, tenemos que tener cuidado. Podemos decir, estoy aquí, hermano. Sí, pero estás aquí. Pero siempre has venido a escuchar con tus oídos naturales.
Siempre has venido a ver con ojos naturales. Siempre has querido combinar una vida cristiana con lo del mundo. Daniel propuso en su corazón, determinó no contaminarse. Pero muchas veces nosotros tomamos una determinación incorrecta de poder mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. Dice que le empezó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Fíjese, después de estar en su casa, en la casa del padre, y de ver todas las riquezas, el ganado que tenía, se alimentaba bien en la casa del padre. Ya no tenía nada. Y a veces nos sentimos así, como que ya no tenemos nada. El que se aleja de Dios empieza a sentir que ya no tenemos nada. Y aquí alguien le estaba ofreciendo algo que pareciera indigno. ¿De qué? De apacentar cerdos. Dios no quiere que sus hijos estén en esa condición. Dios no quiere que nos salgamos de su casa, de su presencia, de su cobertura. 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Deseaba comer lo que los puercos comían. Pero ni aún así dice, pero nadie ni siquiera le daba eso. ¿Cómo se sentía este hombre, este joven? Que el error que había cometido de alejarse, de salirse de la casa del padre, lo estaba llevando a una condición bien deplorable. De sentir que ni siquiera podía comer la comida del puerco, de los marranos, de los cerdos. De que nadie ya le ayudaba, ni siquiera le quería dar migajas. Nadie. Pero llegó un momento que él reaccionó, mis hermanos. Dice, y volviendo en sí, esta frase de volviendo en sí, dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que estaba pasando en su corazón, que empezó a recordar que en la casa del Padre recibía muchas bendiciones y tenía todo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es una expresión de decirle, Señor, me arrepiento de todo mis malas decisiones. Me arrepiento de haber determinado en mi vida cosas negativas. Hoy el Señor y el Espíritu Santo a muchos le está diciendo que vuelvas en sí. Vuelve en sí, para que empieces a tomar decisiones correctas. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. No nos olvidemos, iglesia, que en la casa de nuestro Padre Celestial tenemos abundancia de pan. Tenemos abundancia de su amor, de su misericordia, de oportunidades. Pero nos salimos de su casa, nos salimos de su cobertura. Vamos a experimentar cosas como este hijo pródigo. Dice, cuando en mi casa hay todo. 18, y aquí toma fue determinado, me levantaré. Hoy cuántos son determinados y dicen al Señor, me voy a levantar. Me voy a levantar. E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy solamente Dios nos quiere ver un corazón arrepentido y decirle, Padre, me voy a levantar y voy a volver a tu presencia. Voy a buscarte nuevamente. Yo quiero tener fuego en mi corazón, pasión por ti. Pero hoy, Padre, tomo la decisión, la determinación de levantarme y regresar a tu casa. Hoy tomo la determinación de confesarle a Dios, Padre, he pecado contra ti.
¿Cómo nos cuesta ser determinados, mi hermano? ¿Cómo nos cuesta ser determinados para con Dios y decirle: he pecado contra ti, Señor? No he vivido correctamente, Señor. No he sido un hijo tuyo correcto, Señor. He malgastado las bendiciones que tú me has dado, Señor. No las he valorado, Señor. He demeritado tu obra en la cruz, Señor Jesús. No he sido un cristiano correcto. Pero toma la decisión de este joven y vuelve en sí. Y dile al Señor: perdóname, Señor. Este joven, fíjate, en el versículo 19, todo lo que había hecho lo llevó a expresar esto: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos tus jornaleros. Y a veces nos sentimos de esa manera. Este joven se sentía mal ante Dios. No me siento digno, Señor, de ser llamado tu hijo. Pero hoy el Señor te dice: no le creas al diablo. Porque muchas veces a lo mejor has fracasado, te has caído. Porque quizás no has caminado como debe de ser. Y el diablo se levanta enfrente de ti y te dice: ya ves, tú no eres digno de ser hijo de Dios. Y se la compramos y caminamos como indignos. Y esa indignidad que nos hace sentir el diablo nos puede llevar a un estado de frialdad espiritual, de desánimo, de tristeza. Se sentía así este joven. 20. Y levantándose, viene otra determinación de este joven. Y levantarse es tomar la acción, la decisión, la determinación de ya no quedarte postrado en la condición en la que te encontrabas anteriormente. Hoy toma la decisión, determina ser valiente, determina no escuchar al diablo, determina levantarte para ir a la casa del Padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando no estaba lejos, fíjense, el padre lo vio, lo vio su padre, y el padre, que fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Esa es una realidad. El diablo es un mentiroso. Te dice: ya no eres digno. Pero cuando el padre vio al hijo que regresaba a la casa, el padre fue, no lo condenó, no le dijo: te lo merecías, te lo dije, ¿para qué tomes malas decisiones? ¿Cuántos somos así a veces? Pero Dios no es como nosotros. Dios se movió en misericordia. Corrió a los brazos de su hijo, lo abrazó y lo besó. Yo quiero decirte, mi hermano, mi hermana, si te has sentido en una condición como el hijo pródigo, papá Dios nunca ha dejado de amarte. Nunca ha dejado de expresar su misericordia sobre ti. Es más, te está esperando para abrazarte, para besarte. Dios te está esperando para abrazarte y para besarte. Pero hay mucho más. Y lo vio el padre, y bueno, vio misericordia. Pero el 21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen lo mejor, el mejor vestido, y vístanle, póngale un anillo en su mano y calzado en sus pies. Wow. No le dijo: ¿sabes qué? Regresaste, pero ya no mereces nada. Lo perdiste todo, lo desperdiciaste todo. Así no es nuestro Padre. Ahí está la gracia de Dios. No un permiso para pecar,
La gracia de Dios te lleva a entender que en Dios tenemos una oportunidad más. En la gracia de Dios está ahí el decirle: hoy me levanto para arrepentirme y emprender una vida nueva, una decisión de poder agradar a Dios. El padre no lo recibió, le dijo: ya no hay nada para ti. Muchas veces cada uno de nosotros, cuando ha fallado, sientes que ya no hay nada de parte de Dios. El hombre te dice: ya no mereces nada, se acabó todo para ti, todo lo perdiste por tomar malas decisiones. Pero esa es la voz del diablo y del hombre. Pero para Dios no. Fíjate, ¿qué le hizo? Tráiganle el mejor vestido. ¿Sabes qué significa ese vestido? Una cobertura nueva para ese hombre, para ese joven. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ese es el vestido que te vuelve a poner a ti y yo, que hemos fallado ante Dios. Hoy el Señor te recibe con los brazos abiertos y te da una vestimenta de salvación y de justicia, mi hermano. Para el hombre ya no mereces nada, pero Dios tiene algo mejor. Pero no solamente le puso un vestido de salvación y de justicia, sino que también que le puso un anillo. El pecado muchas veces hace que perdamos la autoridad. El anillo significa autoridad. El faltarle a Dios, el tomar decisiones incorrectas, el malgastar todas las bendiciones de Dios, nos hace que perdamos la autoridad. Pierdes autoridad como esposo, como esposa, como padres y en todas las áreas de tu vida. Pero cuando corrimos a los brazos del Padre, ella nos recibía con una vestimenta nueva. Pero también, ¿qué le dijo? Vístanle y póngale un anillo en su mano. Dios te está diciendo que ante sus ojos no pierdes nada. Él te vuelve a dar la autoridad que habías perdido. La autoridad, el respaldo de Dios en tu vida para que emprendas lo que atoraste en un momento dado en tu vida. Pero también dice que le puso calzado en sus pies. Pues déjame leerte Génesis 41:42 respecto al anillo. Génesis 41:42. Entonces el faraón quitó su anillo de su mano. El faraón, fíjense, y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. El calzado de los pies, Efesios 6:15, ya no más esclavos, ya no más esclavo. El Señor te dice: ya no vivas como esclavo. Dios te recibió nuevamente y te vistió para que no vivas ya más como esclavo. Y el Señor nos dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. El evangelio es entender que Cristo murió por nuestros pecados. El evangelio es recordar, iglesia, que Él perdonó nuestros pecados, que nos limpió con su sangre preciosa, y que la obra de Cristo, por el error que hayas cometido, esa obra sigue siendo perfecta en tu vida y en mi vida. Lo que hizo Cristo por ti, por mí, es perfecto. Pero yo quiero terminar, que hoy el Señor te está diciendo que seas determinado en poderte presentar cara a cara contra el diablo. Porque el diablo es el que te acusa. El diablo es el que aplaude tus derrotas. El diablo es el que aplaude tus fracasos. No Dios.
Pero fíjate, en el libro de Miqueas, algo que a mí me fortaleció en una etapa, y creo que nos fortalece a todos, es esto: que tienes que tomar la determinación de decirle al diablo lo siguiente. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Miqueas 7, versículo 8 al 11 y después 18 y 19. Fíjate lo que le dice: tú, enemiga mía. ¿Quién es nuestro enemigo? ¿Quién es nuestro enemigo? Dice Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el diablo. Fíjate que lo que le dice: tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas un tiempo, Jehová será mi luz. La ira de Jehová, la disciplina de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que él juzgue mi causa. Él, ¿quién juzga tu causa? El hombre, no, Dios juzga tu causa. El diablo, no, Dios juzga tu causa. Y haga mi justicia, él me sacará luz y veré su justicia. Y mi enemiga y el diablo lo verá y la cubrirá de vergüenza, la que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Cuando estás en esa situación, ¿qué te dicen? ¿Dónde está tu Dios? Pero fíjate, mis ojos lo verán. Ahora será hollada como un lodo en las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros. Si tus muros se habían derribado, iglesia, vienen tiempos de restauración. Dios va a levantar muros caídos en tu vida. Dios va a levantar fracasos en victoria en tu vida. Y mira lo que dice más: verá el día en que se edificarán tus muros, y aquel día se extenderán los límites. Habrá algo más para tu vida. Pero pequé, sí, pero ante los ojos de Dios eres restaurado por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. No te limites, porque Dios tiene grandes cosas para ti, mi hermano. El 18: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? El Señor no retuvo para siempre su enojo en tu vida, mi hermano, porque Él se deleita en su misericordia sobre ti. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él va a sepultar nuestras iniquidades, y Él va a echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén por eso? Wow. No nos tenemos que olvidar. En Juan 19:30 el Señor dijo: consumado es. Jesús estaba diciendo, mi hermano, que la misión que le encomendó el Padre estaba cumplida, de ir a la cruz y cargar en Él todas las perversiones, todos los pecados del ser humano. Él ya cumplió. Él ya lo hizo todo. Pero también dijo: la deuda por los errores que cometieron ya está pagada. Pero no solamente eso, también en su agonía, y cuando dijo consumado es, estaba diciendo: en mí, todos los que ponen su mirada en mí, todos los que me confiesan como su Señor y Salvador, vivirán no para tener derrotas, sino para tener victoria en mí. Él levantó una iglesia para vivir en victoria, no para vivir en derrota, iglesia. Por último, quiero decirte algo que me dice Dios que te diga. Tenemos que entender que cuando Dios determina algo,
Cuando Dios determina algo, no hay nada aquí en la tierra que lo impida. Escúchame, cuando Dios determina algo sobre ti y sobre mí, no hay nada, ni el diablo, ni aquí en la tierra, que impida lo que Dios ya determinó. Y número uno, Él determinó dar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él también determinó lo siguiente. En Lamentaciones 2:17 dice: Jehová ha hecho lo que tenía determinado. ¿Alguien le está creyendo a Dios esto? El Señor ha determinado lo que ha hecho lo que había determinado. Ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde el tiempo antiguo. Yo sé que Él ha determinado algo para cada uno de nosotros. Levántate, por favor. Y si tú realmente escuchaste, oíste a Dios en esta mañana, con oídos de fe, y si en alguna etapa de tu vida hubo una semejanza de ese hijo pródigo, hoy el Señor te está diciendo que pases aquí al frente. No es el hermano Martín, es Dios, el Espíritu Santo, que yo he visto el quebrantamiento que Dios está trayendo a nuestras vidas en esta hora. Hoy toma la oportunidad de pasar y decirle: Señor, no lo declares abiertamente, pero en tu corazón dile al Señor: he vivido una vida que no te ha agradado, Señor. He malgastado muchas veces mi tiempo como hijo tuyo. Pasa a este lugar. Recuerda que Dios no te acusa. Dios te está esperando para abrazarte y para besarte. Dios está esperando para cambiar esas vestiduras. Dios te está trayendo aquí para cambiarte esas vestiduras, para ponerte el anillo de autoridad una vez más. Hoy toma la decisión de creerle a Dios. Empieza a ser determinado y determinada. Hoy Dios quiere sanarte. Hoy Dios quiere restaurarte. Que no cause una vergüenza en tu corazón. Yo les invito a esto, mis hermanos. En Zacarías 3 dice: me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y Satanás estaba del lado derecho para acusarle. Deja de sentirte acusado, hermano. Deja de sentirte acusado. Porque te puedes quedar igual. Satanás, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Hoy es el momento de despojarte de esas vestiduras viles. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Cuántos hoy quieren despojarse de esas vestiduras que no han sido correctas ante los ojos de Dios? Aunque no pases ahí donde estás tu lugar, hoy toma la decisión como el hijo pródigo: Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. He pecado contra ti, Señor. Vamos, empieza a hablar con Dios. Señor, hemos pecado contra ti.
Hemos caminado con vestiduras incorrectas, Señor. Hemos malgastado todo el bien que tú nos das, Señor. Pero hoy volvemos en sí, Padre Celestial. Hoy volvemos en sí, nos presentamos ante ti. Volvemos a tu casa. Vamos, iglesia, toma la decisión de volver a casa del Padre. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la casa del Padre. Regresa a buscar su presencia. Toma la determinación de buscar su presencia. Dile al Señor, he pecado contra ti, Señor. No permitas que el diablo te siga acusando. No permitas que el diablo impida que tú camines buscando a Dios. Vamos, iglesia. El Señor no te acusa. El Señor no te condena. El Señor te ama. El Señor tiene misericordia de ti. El Señor no te juzga. Vamos, levanta tus manos y dile gracias, Dios, por la libertad en ti. Si dice lo que tú sigues siendo hijo de Dios, que tú eres digno por Jesús. Sí, Señor. Sí, somos hijos de Dios. Vamos, dilo con convicción. Seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. Hoy el Señor ha tomado tu pecado y te viste de ropas de gala. El Señor te está vistiendo con vestiduras de salvación, vestiduras de perdón, vestiduras de misericordia, vestiduras de restauración. El Señor te está vistiendo, te está abrazando, te está besando. Sí, somos hijos de Dios. Vamos, aquí se está derramando el amor de Dios y la misericordia de Dios. Levanta tus manos y recibe ese amor, esa misericordia, ese perdón, esa gracia de parte de Dios. Vamos, recibe tu sanidad también en tu cuerpo. Tú ya eres sano. Tú ya eres sano. Quítate la capa. Despójate de la capa. Despójate de esa capa de enfermedad. Porque en Cristo Jesús eres sano, mi hermano y mi hermana. Espíritu Santo. Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está trayendo. El Espíritu Santo te está trayendo paz en esta hora. El Espíritu Santo te está diciendo una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Vamos, 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 créele a papá. Regresa a la casa de papá. Regresa a la casa de papá. Regresa a buscar su presencia. Así es, aleluya. Nuestro Padre nos ama.
Gracias, Señor. Nuestro Padre nos ama. Gracias, Dios. Sanidad, 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 sanidad. Sanidad del cuerpo, sanidad del alma. Sanidad del cuerpo y sanidad del alma. Hoy el Señor te abraza. Hoy el Señor te abraza. Así es. Vamos, confiesa lo que ya no eres esclavo del temor. Ya no somos esclavos. Tenemos libertad en Cristo Jesús. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. Sí, Padre. Hay una iglesia libre en este lugar. Hay una iglesia libre en este lugar. Hay una iglesia libre. Una iglesia que levanta sus manos y alaba a Dios con todo su corazón. Iglesia, hoy Jesús te dice, vuelve a la casa del Padre y vive en la libertad que Él nos ha dado en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga, iglesia. Apláudale fuerte.